Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy con esta última sección de lo que se refiere a las guías de ondas metálicas que vamos a ver aquí en clase. Vamos a tratar el tema de la onda, de la guía de onda circular. Entonces, bueno, para ver cómo la guía de onda circular básicamente funciona de manera muy parecida a la guía de onda rectangular, pero por supuesto las ecuaciones de los campos son distintas, ¿no? ¿Qué peculiaridad tiene? Bueno, que es una guía de onda metálica y que es hueca. Está rellena de un material cuya permitividad y permeabilidad están allí. Son la permeabilidad del dieléctrico y la permitividad del dieléctrico. Entonces, fíjense que en principio, si esto es un conductor, si esto es un aislante perfecto y esto es un conductor perfecto, fíjense que no hay solamente sino un conductor. Por tanto, la propagación de onda dentro de la guía debería ser o en modo TE o en modo TM. ¿Por qué es así? Bueno, porque de darse el modo TM debería existir un conductor adicional. Un conductor adicional que permitiera definir una diferencia potencial entre ese supuesto conductor y el conductor externo. Ese es el caso del cable coaxial. Ahí sí se puede definir un potencial entre ambos conductores. Pero cuando tenemos un solo conductor, a juro, el modo de propagación debe ser un modo TE o un modo TM, en el cual esa función potencial no se puede definir, no existe para ese caso. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, es lo siguiente, más o menos seguir la misma metodología, trabajar con las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones principales de Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday, y luego pasar a definir que el campo propagándose dentro de la guía, el campo eléctrico, tiene esta forma y el campo magnético tiene esta forma que está acá. Fíjense que tenemos el caso, lo primero que tenemos que hacer es definir que esta guía está montada sobre un sistema de referencia que es cilíndrico, ¿verdad? El eje de la guía está en dirección de 1Z. También existe un vector que va desde el eje de la guía hacia afuera, que le vamos a llamar 1ρ, correctamente 1ρ. En las láminas que vamos a presentar aquí, en las láminas del profesor Diógenes, existe, él le llama a esta dirección 1R, pero vamos a tratar de siempre pensar que es la dirección radial en el sistema cilíndrico, o sea, desde el eje hacia afuera, desde el eje. No desde el origen de coordenadas, sino desde el eje. La distancia ρ o la distancia r es la que vamos a medir aquí. Entonces, bueno, vamos a tener entonces estas variables ρ o r, φ y z. Entonces, la guía está montada sobre el eje z. El eje de giro es el eje z. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a asumir que existe propagación en modo TM o en modo TE. Si es en modo TM, entonces el campo, la componente de campo h de z no existe. Y lo que va a existir aquí es e de z. Y todas las demás componentes de campo, tanto de campo magnético como de campo eléctrico, van a ser transversales a esta dirección. H de z va a realizar la misma función. Entonces las componentes transversales van a ser estas dos. Exactamente, estas dos componentes. Esto para el modo TE. Entonces, ¿cuál es la ciencia de esto? Bueno, que uno debe definir cuál es el valor de E de Z para el caso de los modos TM, y debe definir uno cuál es el valor de H de Z para el caso de los modos TE, para conseguir todas las demás componentes de campo, que son las que llevan energía. Las componentes importantes son las componentes transversales de campo. O sea, en este caso,
E de Rho, E de Fi, H de Fi y H de Rho. Esas son las componentes importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se puede empezar a resolver este problema? Entonces, uno puede buscar esas ecuaciones del rotor de ambas soluciones, uno las puede representar acá. Entonces, la ley de Ampère-Maxwell está representada aquí y la ley de Faraday acá. Entonces, con este trío de ecuaciones, entonces uno puede comenzar a trabajar. Fíjense que ahí aparece H de Z, H de Phi, E de Z de Phi, H de Rho, H de Z y todas las demás componentes. Entonces uno las puede combinar unas con otras hasta conseguir que H de Rho, H de Phi, E de Rho y E de Phi dependan, que son las componentes importantes del campo, dependan de H de Z y E de Z en cada caso. O sea que si tenemos E de Z, conseguimos H de Z. Conseguimos H de Phi, H de Rho y E de Phi para cada caso. Bueno, por lo menos para el caso del modo TM, entonces vamos a tener podemos también combinar estas ecuaciones de una manera tal de que nos dé finalmente esta ecuación diferencial, donde todo está en función de E de Z. También las podemos combinar de manera tal que en vez de que aparezca aquí E de Z, aquí aparezca H de Z. O sea, todas estas ecuaciones las podemos combinar de una forma tal de que quede H de Z en función de ella misma, para que aparezca en una ecuación diferencial. Y la forma que vamos a obtener es exactamente esta misma que está aquí. Entonces, al tener esta ecuación para E de Z y una ecuación similar para H de Z, entonces podemos conseguir las demás expresiones del campo y con ello conseguir todo, conseguir el valor de los valores de H de E de C, E de Rho, E de Phi, H de Rho y H de Phi. Entonces, preguntas hasta aquí. Ninguna. Se ve más o menos el procedimiento. Es muy parecido a cuando resolvimos la vía de onda rectangular. Es muy parecido. Entonces, bueno, por lo menos esta ecuación que está acá, que la tenemos aquí colocada, ella se puede escribir de otra manera, ¿no? Estas derivadas segundas que están aquí, ya todos copiaron, ¿sí? Le podemos llamar, en algunos libros se le llama laplaciano transversal de la componente, laplaciano transversal. Y eso son estas derivadas que están acá, esas derivadas segundas. Dice que aquí aparecen con respecto a R y aquí aparecen con respecto a Phi. Entonces, la ecuación diferencial que teníamos en la otra lámina, entonces es esta que está acá, asumiendo esto que está aquí. Entonces, esta es la ecuación que hay que resolver. ¿Y cómo la vamos a resolver? Bueno, para eso debemos aplicar variables separables. Variables separables. Entonces, va a haber una función de R, una función R, que va a ser función de Rho o de R, y otra función F, que va a ser función de Phi. Entonces, solamente de esta función solamente de Phi y esta función solamente de R o de Rho. Entonces, ¿con qué objetivo? Bueno, precisamente al hacer esto, entonces podemos generar una ecuación de variables separables, introduciendo este valor aquí adentro. Entonces, fíjense, si efectuamos esa operación,
si de z, salud, si de z va aquí adentro, entonces al realizar esta sustitución podemos manipular esta ecuación diferencial hasta llegar hasta acá. Hasta llegar hasta acá. Entonces fíjense, podríamos obtener una función que es, en este caso, esta parte solamente depende de R o de ρ, esta también, este término también depende de R o de ρ, y esta depende solamente de phi. Y esto que está acá depende solamente de R o de ρ. Entonces fíjense que vamos a tener si pasamos este término, lo pasamos para acá, todo esto va a depender de R o de ρ, y este término que está acá solamente va a depender de phi. Entonces, para que esa ecuación diferencial se cumpla, esto que está acá debe ser una constante, y esto que está acá, pasado para allá, sumado con esto, también debe ser una constante. Al igual que cuando vimos para el caso de la guía de onda rectangular, en el caso de las funciones x y las funciones y. Aquí se debe cumplir lo mismo. Esperar que copien. Salud. Listo. Entonces, bueno, esto se convierte en esto. Entonces, la segunda derivada de f con respecto a f, la segunda derivada de f con respecto a phi entre la función f, entonces debe ser igual a este término que está acá. Y esta que está acá es la constante de la que estamos hablando. Este cociente debía ser una constante para que la ecuación diferencial pudiera cumplirse. Y este otro término que está acá debe también ser una constante para que la ecuación diferencial pueda cumplirse. Entonces, ¿qué debe ocurrir acá? Bueno, que esta f, esa función f, tiene como solución, si esto es una constante, tiene como solución un término que ustedes ya conocen, una función que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es una función armónica. Está exactamente, en función de phi, esto va a ser la solución debe ser trigonométrica de acuerdo a esta ecuación diferencial. Y este m debe ser un número entero. ¿Entero por qué? Porque la función debe ser periódica cada vez que nos repetimos, cada vez que nos movemos en phi. Fíjense que acá, fíjense que el campo, o mejor dicho por acá, el campo, si damos una vuelta, debe ser una función periódica. Entonces, al dar una vuelta, entonces el campo que valía lo mismo acá, tiene que valer lo mismo acá.
al dar la vuelta en 2pi, o en 4pi, o en 6pi. Entonces, eso forza a que esa m que tenemos allá sea un número entero. Un número entero que por lo menos sea igual a 1 o mayor que 1. Entonces, esa es la primera conclusión que tenemos que sacar, ¿no? La periodicidad, por periodicidad del campo, en cualquier punto que lo evaluemos, debe ser, ese valor tiene que ser un número entero. Que eso es para la primera ecuación diferencial, porque para esta segunda, bueno, es mucho más complicada. Es mucho más complicada. Entonces, ella tiene esa función de R, que es solución de esta ecuación diferencial, que está acá, es lo que se llama lo que se llama funciones, las soluciones posibles son funciones de Bessel o funciones de Newman, cualquiera de las dos. Entonces, esto que está acá es la función de Bessel y esto que está acá son las posibles funciones de Newman, las posibles funciones de Bessel y las posibles funciones de Newman. Y siempre, por supuesto, multiplicando por una constante, ¿verdad? ¿Quiénes son esas funciones? Bueno, son funciones que son muy útiles para diversos problemas de física. Esa ecuación diferencial aparece en múltiples problemas de física que no son electromagnetismo y los matemáticos ya han desarrollado su solución, que es esta que está acá. Fíjense, esta función de Bessel es j elevado a la menos m entre pi, la integral de 0 a pi de este término que está acá. Este término que está acá es j sub c r por el coseno de alfa. Y acá esto es m coseno de alfa por el diferencial de alfa. Yo no sé si se lee o lo escribimos nuevamente. Se ve feo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Ponerlo así. Así. Entonces, para K sub C. Exactamente. Entonces, bueno, esa ecuación diferencial que estábamos resolviendo acá, entonces tiene esta familia de soluciones. Tiene esta función que, exactamente, es una familia de funciones, que es la familia de funciones de Bessel, dependiendo del valor de m, y una
una familia de soluciones también, que son las funciones de Newman, que también dependen de m. Entonces, esta que está acá, fíjense, las funciones de Bessel son integrales que en principio no tienen solución analítica. Sin embargo, los matemáticos ya la tienen bien estudiada y de hecho con ellas vamos a ver las curvas que se han realizado al respecto y también los puntos críticos de la función, los puntos importantes de la función. Entonces, bueno, uno puede graficarlas las dos, como les digo. Graficar estas dos soluciones y obtener estas curvas. Vamos a ver si podemos proyectarla sin borrar. Entonces, fíjense entonces, muchachos, tenemos que esas funciones de Bessel son parecidas, su forma es parecida a una onda, a una señal armónica que se atenúa poco a poco, ¿no? Eso es más o menos la forma que ellos tienen. Lo que pasa es que la separación entre los ceros, entre los ceros de la función ya no es periódica, como en el caso de las funciones armónicas. Esto es el caso de las funciones de Bessel. Fíjense que aquí está esto que está acá, J, y esto que está acá son las funciones de Newman, esto que está aquí. Entonces, fíjense, muchachos, estamos diciendo que la posible solución para el campo E de z es una función de phi que va multiplicada por una función de ρ. Y la función de ρ, la función de r, es una combinación de estas dos. Ahora, la primera pregunta que uno debe hacerse es si esta función, por lo menos, forma en realidad parte de la solución para nuestro problema específico que estamos aplicando. Fíjense que, ¿qué sucede aquí? Las funciones de Newman, ¿cómo son cuando uno evalúa en cero? Fíjense que uno saca la cuenta aquí y las funciones de Newman evaluadas en cero tienden a menos infinito. Entonces eso se adaptará a nuestro problema. Fíjense que qué sentido tiene, si realmente tiene sentido físico, que uno encuentre que en el centro de la guía, en el eje de la guía, en algún punto se haga infinito el campo. ¿Tiene sentido físico eso? O sea, según esa solución, el campo se va a hacer infinito en el eje de la guía. Para que un campo se haga infinito, o sea, exactamente se haga infinito, debería haber una fuente de campo en ese eje. Y esa fuente existe. Allí no existe, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que esta solución realmente no se incluye como posible solución de los campos dentro de la guía de onda circular. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el campo se hace muy grande, evaluando en r igual 0, en el eje de la guía. En el eje de la guía. Entonces, por esa razón, esa función de Newman se descarta. ¿Y qué nos queda? Nos queda nada más la función de Bessel. Entonces, nuestra solución para E de z es algo así.
La solución de nosotros es algo así. O sea, ya tenemos la función de Newman, la descartamos, y ahora nos queda esta función de Bessel que multiplica a esta función trigonométrica que está acá. ¿Se ven, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Esperar que copien allí para... Exacto. Ok. Ok, muchachos, entonces fíjense, esta ecuación a esa ecuación que tenemos aquí en azul, aquí abajo, le falta algo, ¿verdad? Para que podamos terminar de conseguir por lo menos cuál es el valor de K sub C. Exactamente. Para conseguir el valor de K sub C. Para encontrar eso, entonces fíjense, ¿qué tiene que cumplirse? En el campo evaluado, fíjense que el campo, o vamos a ponerlo aquí que está más claro, este E de Z, evaluado en la superficie del conductor, ¿cómo ha de ser? Debe ser nulo, ¿verdad? Nulo para que la condición de borde pueda cumplirse. Si esto es un conductor perfecto, las componentes tangenciales de campo eléctrico evaluadas en estos bordes deben ser iguales a 0. Entonces, E de Z debe ser igual a 0 allí. Si E de Z debe ser igual a 0 en ese punto, en esa superficie, entonces J de M, o sea, la función de Bessel, evaluada en el valor de R igual a, debe ser igual a 0. Esa es la manera en que se cumple esa condición de borde. Entonces, esto sale de acá, pues, de que E de Z, evaluada precisamente en R igual a, es igual a 0. Eso debe cumplirse para todo phi. Debe cumplirse para todo phi. Entonces, eso equivale a igualar a esta función de borde, a esta función de Bessel en R igual a, e igualarla a 0. Entonces, esos ceros ya son, la integral es complicada, pero esos ceros de la función de Bessel ya están predeterminados.
numéricamente ya se han calculado. Exactamente, numéricamente ya se han calculado. Entonces, esa función de Bessel igualada en 0 dan esta cantidad de términos. Fíjense que existe una función de Bessel para m igual 0, otra para m igual 1 y otra para n igual 2. Pero como esa función de Bessel atraviesa múltiples veces exactamente, atraviesa el eje X o el eje de las R, lo atraviesa múltiples veces, como vimos en la gráfica, entonces aparecen estos múltiples ceros. Entonces, para n igual 1, el primer cero que aparece es este es el segundo cero que aparece, este es el tercero que aparece, esto por supuesto para j sub 0, para la función de Bessel en 0, para m igual 0. Entonces, lo que aparece en las filas son las diferentes funciones de Bessel y lo que aparece en las columnas aquí son los diferentes cruces por 0 de esas funciones, de cada una de esas funciones de Bessel. O sea que el valor de K sub C por A puede adquirir cada uno de estos valores para cada uno de esos casos. ¿Se ve, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? Como esta tabla aparece en el formulario, les aparece en la guía, les aparece en varios documentos que yo les pasé, ¿no? Cualquier cosa yo se los puedo volver a colocar. Entonces, fíjense, ¿para qué es importante conseguir el valor de K sub C por A? Vamos a borrar aquí, si no esto se va a enredar. Entonces, fíjense, muchachos, ¿para qué es importante conseguir ese valor de K sub C por A? Bueno, porque si K sub C cuadrado es igual a esto que está aquí, entonces podemos igualar gamma, podemos conseguir lo que se llama la frecuencia de corte. Fíjense que para la guía de onda rectangular conseguimos que esto que estaba acá, cuando se hacía negativo, es que había propagación. Cuando la constante gamma era compleja, es que existía propagación efectiva dentro de la guía. Entonces, es importante saber cuál es ese límite. Fíjense que si omega por este producto supera a K sub C, entonces estamos en el caso de que hay propagación. Entonces, por tanto, es importante encontrar ese límite cuando gamma cuadrado es igual a 0. Entonces, si despejamos de allí el valor de omega, tendríamos entonces la frecuencia angular de corte para la guía para ese caso. Si despejamos haciendo omega de esta ecuación haciendo gamma igual a 0, conseguimos este valor que está acá. Recuerden que K sub C, fíjense que puede existir un K sub C diferente para cada función de Bessel y para cada cero en que esa función de Bessel se hace nula. Entonces,
Omega sub c en realidad es mn. Vamos a ponerle aquí directamente. Esto es mn. Exactamente. Entonces, existe una frecuencia de corte para cada valor de m y para cada posible valor de n, donde ambos son enteros. Entonces, fíjense, por ejemplo, podemos tomar el modo TM01. El modo TM01 tiene como frecuencia, como valor de K sub 0 por A, este valor que está aquí, 2.4048. Y la frecuencia angular de corte para ese caso entonces sería el valor de K sub C entre A multiplicado por el inverso de la raíz de mu epsilon, o multiplicado por la velocidad de propagación en el vacío, o en un medio infinito. Entonces aquí tenemos dos componentes, una que depende del material para esa frecuencia de corte, con qué material esté rellena la guía. Esto por supuesto es mu sub d y epsilon d. Esto es la mu del dieléctrico y el epsilon del dieléctrico. Entonces esta es la frecuencia de corte que corresponde a ese modo, al modo TM01. Para cualquier modo, entonces la frecuencia de corte va a estar aquí. Y que se sabe entonces que K sub C es el cero de la función de Bessel entre A. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Sí. Claro, porque la frecuencia de corte depende de A. Mientras A es más chiquito, la frecuencia de corte es más alta. Por eso es que ustedes ven, fíjense que para el caso de la guía, este es el caso para guías de onda metálica, pero fíjense que para la fibra óptica, para el caso de la fibra óptica, las longitudes de onda de trabajo son muchísimo menores. Ustedes saben que la luz tiene longitudes de onda de trabajo de las centenas de nanómetros, o sea, alrededor de los micrómetros, menores a los micrómetros. Entonces, al tener esas longitudes de onda o esas frecuencias de trabajo tan altas, entonces por eso es que los hilos de la fibra son tan delgados, son hilos de fibra muy delgados. Son una lógica parecida a esta de la guía de onda metálica. Mientras más pequeño el radio de la guía, es que ella puede adaptarse a frecuencias cada vez más altas. Si el radio de la guía es grande, entonces ella puede adaptarse a frecuencias bajas. Entonces fíjense muchachos, las ecuaciones de la guía para estos modos y los parámetros los podemos, una vez que tenemos el valor de la constante de propagación y esto está ya definido, entonces ya podemos definir todo lo demás, las velocidades de grupo, las velocidades de fase, los modos que se propagan y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la constante de fase tiene la misma expresión que para la guía de onda rectangular. Si la frecuencia de operación supera la frecuencia de corte, gamma viene dada por esta expresión que está acá. Aquí es K sub C, esto es K,
Perdón, esto es K sub C al cuadrado. Esto que está aquí. Y esta, bueno, entonces es la constante de fase. Si queremos la velocidad de fase, ya sabemos cómo encontrarla de la misma manera que lo hicimos para la guía de onda rectangular. Si queremos la constante, la velocidad de grupo, también lo podemos hacer de la misma manera que se hizo para la guía de onda rectangular. Entonces, esos ceros de las funciones de Bessel, fíjense que aquí lo podemos llamar como ρmn. Eso que está allí. Este R o este ρmn es el cero de la función de Bessel para el modo m y el modo n. Eso es bueno que lo sepan también. Así es, esa es la notación que vamos a utilizar en el formulario. Anoten eso por allí. Esos son esa R o ese ρmn son los ceros de las funciones de Bessel, o sea, la tablita que acabamos de ver hace rato. Vamos a apagar un momento. Vamos a ahora ver los modos TE. Los modos TE, fíjense que son las ecuaciones, la ecuación diferencial que rige a E de z, a la componente z del campo, cuando estábamos trabajando con los modos TM, es la misma ecuación diferencial que resuelve el valor de h de z cuando trabajamos con los modos TE. Entonces, la solución, la forma de la solución para los modos, para h de z, para los modos TE, es la misma. Es la misma que para el caso de E de z, que para los modos TM. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Básicamente, para los modos TE, lo que cambia es la condición de borde. Fíjense, h de z evaluado en R igual a no necesariamente tiene que ser nulo. Lo que tiene que ser nulo son las componentes de campo eléctrico evaluadas en la superficie del conductor. Entonces, ¿qué componentes de campo eléctrico sirven para eso? Para evaluar la condición de borde. Bueno, aquí debe cumplirse que por lo menos E de phi, que es el que va en esta dirección, o sea, el que va en dirección radial E de phi, evaluado en este sentido, tiene que ser igual a 0. Entonces, claro, E de phi, si uno busca las ecuaciones, E de phi es proporcional a la derivada de h de z. Entonces, podemos, esta ecuación que está acá, viene de aquí, de que E de z, E de phi, es proporcional a la derivada con respecto de R de J sub m, K sub C, R. Entonces de acá sale esto. Entonces lo que cambia es, la forma de solución es la misma, pero lo que cambia son las condiciones de borde. Entonces, ya no estaremos buscando los ceros de la función de Bessel, sino que estaremos buscando los ceros de la derivada de las funciones de Bessel para poder encontrar las respectivas condiciones de borde. Entonces, las raíces de las derivadas de las funciones de Bessel son esta tablita que está más abajo. Entonces vamos a tener todos estos valores.
Entonces, cada una de estas, cada una de las filas representa la función de Bessel que estemos evaluando, y cada una de las columnas representa los senos de cada una de esas funciones de Bessel que estemos evaluando. Entonces, esto para los modos TM. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, podemos, como eso es el valor de K sub C por A, como esto es el valor de K sub C por A, entonces eso debe ser igual a las derivadas de las funciones de Bessel. Y de aquí podemos encontrar todo lo demás. Podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos para las guías para el caso de los modos TE, y encontrar allí las velocidades de fase, las velocidades de grupo, las constantes de fase y todo lo demás. Entonces, lo interesante aquí, bueno, es encontrar la frecuencia de corte más pequeña que existe en esa tabla. Fíjense, la frecuencia de corte es proporcional a los ceros de la función de Bessel. ¿Cuál será el cero más pequeño de toda esta tabla que está acá? ¿En dónde se podrá encontrar? El 1, 1, ¿verdad? Exactamente, el TE 1, 1, que es el valor más pequeño. Y ese a su vez es el valor más pequeño con respecto también a la tabla anterior. Si ustedes observan la tabla anterior, verán que no existe un número que sea mayor a este que está aquí. Entonces, si ese número no existe, entonces quiere decir que este número que está acá, para este modo n igual 1 y m igual 1, es el más pequeño que hay. Entonces, es el que produce la frecuencia de corte más pequeña. Y eso es algo importante, pues a la larga eso va a definir el ancho de banda de la guía. Cuando terminen de copiar, me dicen para cambiar la lámina. Listo. Entonces, fíjense, muchachos, si uno grafica las frecuencias de corte, para un caso específico, si uno grafica las frecuencias de corte para los modos TE junto con los modos TM, entonces nos da este cuadro que está acá. Si uno grafica cada frecuencia de corte en cualquier modo MN dividido entre FC TE11, o sea, exactamente cómo son cada una frecuencia de corte referenciada a la frecuencia de corte TE11, entonces nos da esta tabla que está acá, esta gráfica que está aquí. Aquí aparece, por supuesto, la TE11, la frecuencia de corte TE11, y la que sigue es la TM01. Luego, la TE21 y después todas las demás. Entonces, para el caso de la guía de onda circular, por lo menos a nivel a nivel teórico, ¿cuál será el ancho de banda de la guía?
¿Cómo lo podríamos definir? Recuerden que esto es frecuencia como una gráfica de la sucesión de todas las frecuencias de corte. A ver, muchachos. A ver qué tal. ¿Cuál será? ¿Qué definía el ancho de banda? Era un ancho de, era un conjunto de frecuencias de trabajo en el cual la señal no se distorsionaba o se distorsionaba lo menos posible. Si se propagaba más de un modo, entonces la señal se iba a distorsionar. Entonces, ¿cuál será en este caso el ancho de banda en el cual se trabaja? De 1,1 a 2,1. Por aquí opinan. De acá a acá. Ajá, por acá, ¿qué más? ¿Qué otra opinión hay? ¿Será ese? ¿Cómo será? Tiene que propagarse un solo modo en principio. Fíjense que uno empieza, la frecuencia de operación puede empezar en 0. Y después uno va subiendo, hasta que ¡pax! Se propaga este. Y después, ¿qué va a pasar aquí? Se propaga este otro. Y después se propaga, ¿qué va a suceder aquí? Se propaga este otro. Y así. Si uno va subiendo la frecuencia de operación. ¿Qué es lo que interesa para, por lo menos para la mayoría de los casos de telecomunicaciones? Que nada más se propague uno. Entonces, ¿dónde estará ese ancho de banda? Ay, muchachos, están dormidos hoy. Están así apagados. ¿Ah? Ajá, exactamente, desde acá hasta acá. O sea, en realidad, aquí no se propaga nada. Aquí llega un momento en que uno sube esta frecuencia y se empieza a propagar este modo, el TE11. Si uno sube un poquito más, entonces se propagará este y este. Entonces este ancho de banda no sirve. Tiene que ser de acá hasta acá. Por lo menos a nivel teórico debe ser así. ¿Ven la cuestión? Entonces, este es el modo dominante de la guía. Vamos a ponerlo. Entonces, así. Exactamente. Entonces el ancho de banda está entre estas dos frecuencias.
Ok. Ya, ya, ya. Ajá. Sí, este es TM. TM. ¿Mm? Acá, ¿verdad? Ok. Ok, muchachos, entonces, para repasar un poco, si estamos por debajo, por ejemplo, de la frecuencia de corte TE11 y estamos trabajando con ese modo, entonces, si estamos trabajando con ese modo, entonces existe lo que se llama la atenuación reactiva o atenuación de rechazo a ese modo, que generalmente es un valor muy alto, que es muy alto. Y eso sucede cuando K sub C es mayor a omega cuadrado por mu épsilon. K sub C al cuadrado es mayor a omega cuadrado por mu épsilon. De acuerdo a la constante de propagación. Eso sucede cuando la constante de propagación es un número real puro. Entonces, los mismos conceptos que vimos para la clase, para la guía de onda rectangular son aplicables a la guía de onda circular. La atenuación reactiva se define de esa manera y también podríamos definir lo que se llama la atenuación de conductor cuando el conductor no es perfecto. Para la guía de onda circular también podemos hacer ese mismo análisis. Entonces, así como vimos en la clase pasada, vamos a poner aquí. Vamos a ponerla acá. Si estas son si asumimos que por efecto de atenuación del conductor, la onda se va atenuando exponencialmente, entonces podemos derivar esta ecuación y despejar alfa sub c, que es la derivada de p de z con respecto de z, entre 2 p de z. Entonces, si sacamos esa cuenta, alfa sub c va a terminar siendo la parte real de la impedancia del conductor por la integral de línea entre la integral de línea del campo magnético en la superficie, o sea, en este caso sería una integral de línea así, evaluada así en toda esta superficie del conductor, la superficie interna, y la integral de flujo del campo magnético del vector de Poynting que va en este sentido. O sea, habría que encontrar el producto de E cruz H, pero en este sentido, y evaluar ese flujo, ese vector de Poynting exactamente en sentido longitudinal. Si sacamos esa cuenta que está acá, la misma cuenta que se hace para la guía de onda rectangular, al final eso va a terminar en estas dos expresiones que están aquí.
la atenuación de conductor para cualquier modo TEMN va a venir siendo esta expresión que está acá. Esto es, recuerden, permeabilidad del conductor y conductividad del conductor. O sea que esto es mu sub c, epsilon c y sigma sub c. Y esto que está aquí adentro, recuerden que es mu de dieléctrico, epsilon de dieléctrico y conductividad del dieléctrico. Entonces la atenuación de conductor tiene esa expresión para exactamente para cada uno de los modos, pues.